Bueno, este día vamos a trabajar el tema 1.11, aplicación de la parábola. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y entonces para qué vemos estos contenidos si no tiene sentido, verdad? ¿En qué lo vamos a utilizar? Pero todo contenido tiene su utilización en la vida cotidiana. Y hoy vamos a ver en dónde se utiliza la parábola en nuestro entorno. Para ello, vamos a ver primero un video donde usted puede analizar y muchas veces ni cuenta nos damos y decimos, y de veras, ahí se utiliza. Entonces pasamos por desapercibidos aquellas cosas que están en nuestro entorno y no nos percatamos que allí utilizamos aspectos o contenidos matemáticos. Vamos a ver entonces el siguiente video para que usted pueda ver su aplicación. Ver una aplicación, por lo tanto, las aplicaciones en la parábola también se da en lo que es nuestra vida cotidiana. Pues podemos ir viendo lo que es desde la arquitectura. En la arquitectura podemos ver algunas construcciones que tienen ciertos arcos parabólicos, como se puede observar ahí en las líneas que va pintando, ¿no? También tenemos en lo que son las telecomunicaciones. Las antenas también forman lo que es una parábola. En la ingeniería, en los puentes, o en las tiras o en los cables que sostienen dichos puentes, ¿no? También tenemos los que son los túneles. Puedes observar que ahí está formando lo que es una parábola, ¿no? También tenemos que ver mucho con el deporte, en el básquetbol, por ejemplo, cuando lanzamos una pelota de básquet, incluso en el fútbol, ¿no? Podemos ver también en el golf, o sea, dependiendo del uso que le vayamos a dar, pues también vamos a ver también en la física, ya que cuando un avión lanza a un blanco, el recorrido que realiza el objeto es un punto parabólico. O quizás cuando hayas escuchado en algún disparo de un proyectil, pues sabemos que el proyectil también describe un movimiento parabólico, ¿no? Entonces, así como esto existen. Bueno, hemos visto los ejemplos en los puentes, a lanzar una pelota cuando usted está jugando básquet. Hay varias aplicaciones en las cuales podemos ver la parábola, ¿verdad? En los puentes, en los túneles. Entonces, muchas veces nosotros decimos, como les decía, pasamos por desapercibido la aplicación, el uso donde se usa la parábola. Y cuando se construye, no vaya a creer usted que lo construye cualquier persona, ¿verdad? Sino que tiene que hacer sus mediciones, hacer sus cálculos para que nos quede lo que se va a construir en forma de parábola, por ejemplo, ese puente. Entonces tiene que haber ciertas mediciones, esas antenas parabólicas que usted la ve muy frecuente también, que son los casos o ejemplos que vamos a utilizar en este contenido también. Entonces hay de una diversidad de cosas en las cuales nosotros podemos observar el uso de la parábola en nuestro entorno, aún en nuestro país, ¿verdad? Entonces, estas antenas usted las ve comúnmente en las casas de sus vecinos, entonces no solamente son hechas, uno si se pone a analizar, tal vez usted salga a su casita y si tiene una, analícele, quédesele viendo y observe, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué creen ustedes que tiene esta forma? Entonces, hay ciertas propiedades que se van cumpliendo ahí, que son propiedades de la parábola. Su foco, hemos hablado de su foco también, entonces que hacen una función en esta antena parabólica. Entonces, ahí es donde estamos utilizando ya conceptos matemáticos en nuestro entorno. Y usted, pues le voy a dejar que usted lea acá este ejemplo. Aquí está una antena parabólica y nos da este respectivo ejemplo. Yo me voy a dedicar también a hacer uno de ellos y veamos acá una conclusión bien interesante. En una parábola el foco cumple una propiedad, fíjense bien, en una parábola el foco cumple una propiedad reflectora importante, tomando cualquier línea desde el foco. Esta será reflejada en una misma dirección. Este es el foco y lo que hace es reflejar lo que dice acá en una misma dirección, que son las señales que manda esa antena. Y también al recibir una línea paralela al eje, este refleja hacia el foco, ¿verdad? Este es el foco y va reflejando. Y esas son las señales que ustedes ven
que manda esa antena. Esto vuelve a la parábola muy útil para su aplicación a objetos de la vida cotidiana como las antenas parabólicas, que usted pues puede observar, como le digo, sale a su casa y observe, ¿verdad? No me vaya a acercar mucho y se vaya a caer, sino que observe esas antenas y usted va a ver que tiene un foquito rojo encendido. Ese foco lo que hace, y aquí nos lo dice, que el foco cumple una propiedad. Oiga bien, el foco cumple una propiedad reflectora importante, tomando cualquier línea desde el foco. Y nosotros podemos observar aquí en estas flechitas cómo es que el foco va reflejando también, hace esa propiedad reflectora en la línea desde el foco. Esta será reflejada en una misma dirección, que son las señales que manda esta antena. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro ejercicio. Para ello vamos a hacer el 1 y usted nada más le va a quedar de tarea hacer el número 2, que es similar a ambos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el 1 y lo primero, la base primordial ante un problema es leerlo e interpretarlo, porque eso es lo que nos va a dar la base cómo resolverlo. Bueno, entonces nos vamos a ir a nuestra pizarra de trabajo para ver cómo se resuelve dicho ejercicio. Tenemos entonces nuestro ejercicio. Leámoslo primero lentamente, lo volvemos a leer. Si no entendemos, lo volvemos a leer hasta que podamos interpretar el problema, porque esa es la base primordial, leer el problema, entenderle y luego plantear qué es lo que necesitamos para resolver. Una antena hiperbólica que emite señal de internet tiene desperfectos. Fíjese bien, su foco no irradia correctamente la señal. Al cambiarlo es necesario saber a qué distancia del centro del disco estaba. Determina dicha distancia si se sabe que el diámetro del disco es de 1 metro y su altura es de 0.5 metros. Bueno, si no lo entendimos, lo volvemos a leer. Fíjese bien, ¿por qué? Porque es necesario que yo pueda entender qué es lo que necesito y qué es lo que tengo. La antena hiperbólica que emite una señal de internet tiene desperfectos. Su foco no irradia correctamente la señal. Al cambiarlo es necesario saber a qué distancia del centro del disco estaba. Determina dicha distancia, ojo ahí, determina dicha distancia si se sabe que el diámetro del disco es de 1 metro y su altura es de 0.5 metros. Quiere decir que usted quiere esa distancia desde el centro hasta el foco. Y esa distancia del centro al foco se le llama parámetro. Y hemos venido trabajando lo que es el parámetro. Es esa distancia que hay desde el centro hasta el foco. Esa distancia es la que necesito saber para ver dónde va a ser colocado el nuevo foco. Por lo tanto, empiezo a hacer mi planteamiento del problema, hago mi plano cartesiano y empezamos a interpretar los datos que nos dan. Primero me dice, acá lo vamos a marcar, me dice que el diámetro, sí se sabe que el diámetro del disco es de 1 metro. Entonces ya sabemos cuál es el diámetro, ¿verdad? El que pasa por el centro, ¿verdad? Es completo. Entonces, su diámetro es de 1 metro. Entonces, ¿cuántos diámetros tenemos? ¿Cuántos radios tenemos? Acordémonos que los radios forman los diámetros. Entonces, 2 radios hacen un diámetro. ¿Y qué es la mitad? El radio es la mitad del diámetro. Entonces, como me dice que hay 1 metro, quiere decir que tenemos acá que de 0 a 1, ¿verdad? De 0 a 1 dice que ahí es 1 metro, ojo ahí, 1 metro. ¿Cuál es la mitad de 1? 0.5. Quiere decir que de aquí sería de 0, 1 medio, acá sería 1 medio acá. ¿Por qué? Porque acá de 0 hacia la derecha sería 1 medio y de 0 hacia la izquierda menos 1 medio. ¿Por qué razón? Porque dice que el diámetro es de 1 metro. Entonces, quiere decir que el diámetro contiene 2 radios y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 1? 0.5 o 1 medio. Por eso es que decimos que de 0 hacia la derecha hay 1 medio y de 0 a la izquierda también hay 1 medio, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí nuestro punto de partida. Ahora me dice,
Su altura es de 0.5, quiere decir 0.5 es igual a 1/2. Entonces su altura es de 0.5, la altura de esa antena, ¿verdad? Entonces lo obtenemos, aquí está 1 y es la mitad, está entre 0 y 1, entonces lo ubicamos acá. Esta es hasta donde llega la hipérbola, la antena y parabólica, ¿verdad? La antena. Entonces, a partir de aquí tiene 1/2 y de altura tiene 0.5. Nuestro trabajo es encontrar AP, que es el parámetro. ¿Por qué AP? Porque P es el que me da la distancia del vértice al foco. Entonces, sabiendo esa distancia, yo puedo decir, porque ¿qué es lo que me están pidiendo? Miren, la señal, al cambiarlo es necesario saber a qué distancia del centro del disco estaba este foco. Entonces, esa distancia la determina el parámetro. Entonces, mi trabajo va a ser encontrar el parámetro. Bueno, tenemos aquí un medio en X y en Y, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es de altura? 1/2 también, porque me dice que es 0.5. Entonces, tengo un punto a la derecha que sería acá 1/2 de X, 1/2 de Y. Y acá a la izquierda sería menos 1/2 de X, como aquí están los negativos, menos 1/2 de X y de altura, ¿cuánto fue? 1/2 en Y. Entonces tenemos dos puntos. Ocupamos nuestra ecuación, que esta ya la hemos venido trabajando, y ahora lo que hacemos es, como vamos a agarrar cualquiera, usted puede agarrar cualquiera de los dos puntos. Yo voy a agarrar estos positivos. Entonces, este es X y este es Y. Aquí le vamos a escribir que ya estos conceptitos ya los sabemos, este es X y este es Y. Bueno, entonces donde está Y, yo voy a escribir 1/2, que es lo que vale, y donde está X, voy a escribir 1/2 porque X también vale 1/2, pero está al cuadrado. Ahora resolvemos esto y decimos, bajamos 1/2 igual a 1 sobre 4P, pero como este 1/2 al elevarlo al cuadrado me queda 1 sobre 4, ¿verdad? 1/4 aquí, 1/4 ya elevado al cuadrado. Ese 1/4 está multiplicando acá y como es multiplicación de fracciones, yo multiplico 1 por 1, 1. Y como aquí me dio 1/4, 4 por 4, 16P. Lo hice de un solo, ustedes lo pueden ir haciendo paso por paso. Bueno, ahora mi objetivo es encontrar a P, multiplico en cruz, 16P por 1 es 16P, 2 por 1, 2. Como quiero dejar sola P, este 16 se está multiplicando, pasaría a dividir, entonces me queda 2 16avos. Simplifico, mitad de 2 es 1 y mitad de 16 es 8. Por lo tanto, P me da un valor de 1/8. Si yo divido ese 1/8, si lo dividimos, usted lo puede dividir también en su calculadora y puede ver a cuánto equivale 1/8, ¿verdad? Usted divide 1 entre 8 y eso es igual a 0.125. Entonces, quiere decir que P estaría a esa altura, 0.125. Entonces, eso sería P, ¿verdad? La distancia del centro al foco, esa sería su altura. Por lo tanto, nosotros como respuesta en todo problema debemos redactar nuestra respuesta. No solamente dejar P es igual a 1/8, ajá, pero P ¿qué representa? Entonces venimos ya a nuestra respuesta y lo ubicamos acá. El foco debe de estar a una distancia de 1/8, que eso es igual a 0.125 del centro de la antena parabólica. ¿En qué punto? En 0,1/8, que es 0.125. Entonces quiere decir que estaría, ¿verdad? Acá más o menos, porque me dice P es 0,1.25. 1 punto, mire. Entonces 0, dividimos 1 entre 8 y eso nos iba a dar 0.125. Entonces más o menos estaría por acá, ¿verdad? Entre 0 y 1. Entonces ya ahí sería donde ubicarían el nuevo foco. Entonces eso es de irlo interpretando, ¿verdad? Todo esto es nuestra aplicación en la vida diaria. Por lo tanto, la gente que trabaja en ubicar o hacer estas antenas, no vayan a creer ustedes que cualquier vaya, venga, ármelo, sino que debo de tener ciertos conocimientos, esas propiedades de la parábola.
Y es ahí donde podemos ver nosotros la aplicación de estos conceptos que estamos viendo. Por lo tanto, nos queda de tarea el siguiente ejercicio. Vaya, entonces ya solamente nos queda resolver el número 2, que es similar al que hemos estado haciendo. Lo leemos, lo interpretamos, ¿verdad? Vemos con qué datos partimos y qué es lo que nos están pidiendo de nuestro ejercicio. Solamente es este de tarea, aunque nosotros podemos ver muchas aplicaciones en nuestro entorno. Así es que los dejo con esa reflexión, que sí, la matemática es muy útil en todo nuestro ambiente, en donde nosotros observemos, ¿verdad? Si nosotros empezamos a observar, vamos a ver la importancia de las matemáticas en todo nuestro entorno. Así es que manos a la obra, resolver el ejercicio número 2.